Vamos a arrancar tratando de enmarcarnos en el tiempo presente, en qué es lo que como líderes tenemos que ver. Perdón, que voy a poner en ¿cómo es? Ahí estamos. ¿Cuánto debemos estar informados como líderes? Recuerden siempre que, y yo desde este lado me preparo para esto, que no estoy hablando con ovejas, sino con líderes, ¿sí? Con personas que pretenden guiar a otros, no necesariamente multitudes, pero guiar a otros, y tener entonces un entendimiento que va más allá de la oveja que ve sentado si el pastor le trae o no le trae comida, si lo lleva por verdes pastos o no. El pastor tiene que, el líder tiene que justamente prever los verdes campos, prever dónde hay o no hay comida, cuáles son los tiempos, si va a llover, si no va a llover, si cae en piedra, si no cae piedra. O sea que la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros tenemos que estar informados con respecto al mundo que nos rodea como líderes? Y la respuesta es bastante obvia y sencilla, y esto es lo más que podamos. Nuestra interpretación de los tiempos, por supuesto, sale de nuestra fe, de la palabra, pero esto no quita que por el solo hecho de tener la palabra, nosotros perdamos de vista el tiempo y el lugar donde Dios nos ha puesto. Yo doy muchísimas gracias a Dios por el tiempo en que me permitió vivir y me permite servir. He visto servir a mi abuelo, he visto servir a otras personas. Tengo el registro, o tenemos nosotros el registro en libros, en historias de grandes héroes de la fe. Mi bisabuela, ¿sí? Porque estoy hablando de mi familia, ¿sí? Podría nombrar a el papá de Ethel, el pastor Oscar Bianchi, que fue siempre mi pastor, a mi maestra, y todos ellos vislumbraron esta época, pero la época que nos toca vivir a nosotros es maravillosa, es fantástica. Alguna vez en un videito de estos que se reparten por WhatsApp, a los que hoy tenemos 60 años, cuentan la historia de que vimos pasar y cambiar al mundo en una forma tremenda, desde medirlo, desde que jugábamos con ladrillitos y autitos y no había juegos, ni había internet, ni había, en mi pueblo no había ni televisión en colores. Yo recuerdo cuando vino la televisión, y cómo todo eso fue cambiando violentamente. Y estamos hablando de 60 años de vida, esto es muy poco, es un tris en el tiempo, y hemos visto cambiar al mundo en una forma increíble. Pasamos de milenio, pasamos de siglo, cambió la tecnología, cambió la medicina, cambió la comunicación, se globalizó el mundo, todo a una velocidad que casi no podemos comprender. Y nuestros hijos creo que ni siquiera lo entienden o no lo entienden a cabalidad, ¿no? Porque nacieron en otras épocas, ¿sí? Yo recuerdo el día que escuchamos por primera vez un disco con uno de mis hijos. Claro, ni siquiera conocían ni sabían lo que era el ruido de la púa en un disco de pasta, ¿no? Y puede parecer una tontera, pero yo recuerdo también
y esto estoy hablando de los 90, no estoy hablando de mucho, mucho más atrás, cuando hice la inversión de comprar una enciclopedia. Y compré la enciclopedia británica, y para esto por poco me hacen jurar la bandera. Me preguntaron qué tenía, qué no tenía, cuánto ganaba, para poder venderme una enciclopedia que quedó obsoleta en nada, ¿sí? Porque apareció en la internet y se nos pasó por encima. Y en medio de esto, nosotros pretendiendo liderar a otros. ¿Cómo es que nos vamos a mover en este tiempo? Y ahora luchamos yo recuerdo cuando empecé a usar la computadora, aparece el nombre de Bill Gates, y él en ese momento, cuando todavía nadie hablaba de Internet, él hablaba de la autopista de la información. Dice, van a estar en sus casas, sus hijos van a estar frente a una computadora y se van a meter en lo que hoy conocemos como Internet. Él hablaba de la autopista de la información, con información en la punta del... Y hoy ni siquiera nos damos el lujo de anotar una receta de cocina, porque todas las veces que vamos a hacer una comida, abrimos el Google y encontramos la que hicimos la vez pasada, u otra mejor, u otra distinta, u otra similar. Ya ni siquiera tenemos los libros de Doña Petrona. Absolutamente nada, ¿sí? Todo lo googleamos y así como googlear, tuvimos que inventar modismos y palabras nuevas para actividades que no teníamos en ese tiempo. Y en ese tiempo tenemos que servir. Por eso yo doy gracias a Dios, porque es un desafío gigantesco estar en este tiempo sirviéndole. Y de eso, o un poco introduciéndoles en esto, quiero hablar en esta noche. Primero, quiero que marquemos esto en... a ver, en un pasaje que hemos usado muchísimo, que está en Mateo capítulo 24. Este va a ser el centro de nuestro pasaje, de nuestro conversar durante mucho tiempo. Yo creo sinceramente que, y en esto coincido con la mayoría de los intérpretes, del tiempo, que estamos viviendo este tiempo, el tiempo de Mateo 24. Digo con casi todos porque hay algunos que no opinan esto, es más, algunos creen que ni siquiera hay vigencia profética en este pasaje, lo cual es una locura descabellada. Y sí les es más difícil a la mayoría encajarnos en algún momento del Apocalipsis. Y bueno, yo voy a intentar compartir algunas cosas que me golpea, me hace ruido en mi espíritu al leer Apocalipsis. Mateo 24:3 dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y creo que eso es lo que marca todo lo que estamos queriendo ver y decir y aprender, ¿sí? Hay muchísima información, mala información. Estamos en lo que llaman algunos el tiempo de la posverdad, donde un meme es más creíble que una noticia confirmada, y algunos saca una foto del cajón de los recuerdos y lo pone como si fuese actual y se lo achaca a otro, y ahora encima tenemos hasta las animaciones de las caras de las personas diciendo cosas que nunca dijeron, y el más distraído
puede creerse absolutamente todas las cosas. Por eso lo primero que quiero recordarles hoy es mirad que nadie os engañe. Ustedes necesitan chequear absolutamente toda la información que reciban. Todo tiene que ser chequeado. No repitan, no reboten las informaciones que están dando vuelta por ahí, a no ser que tengan confirmación de eso, ¿sí? Pero si no, cuidado con la información que reciben. Porque vendrán, dice, muchos en mi nombre. Jesús se refería a otra cosa, pero involucra esto. En particular dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, la palabra ahí es etnia, se levantará etnia contra etnia, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares. Importante esta idea de la etnia, porque en aquel tiempo el concepto de nación como tal no era el mismo que tenemos nosotros, pero sí el concepto de etnia que sí tenemos nosotros, ¿sí? Es más fuerte cuando escuchamos etnia contra etnia que nación contra nación. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego vuelve a repetir, y es un paralelo, es explicar algunas cosas, pero con lo que leímos hasta ahora a mí me basta para la introducción de esta noche. La primera cosa que dice Jesús es, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Y habla de la venida de falsos profetas. En esto de los profetas, por supuesto que sé lo que es un profeta, puedo definir exactamente lo que es un profeta. Un profeta es un parlante de Dios, esto es, una persona que habla cuando Dios le habla, calla cuando Dios no le permite hablar, que es controlado su volumen de voz por el potenciómetro de Dios, y aún recibiendo mensajes, a veces no habla porque tiene que callar. Este es un profeta de Dios. Pero sin embargo, yo reconozco que hay profetas, lo que yo llamo profetas de adentro, profetas de afuera. Dios no solo habla a través de sus profetas de adentro. Y cuando habla de falsos profetas, está hablando de los falsos profetas de adentro, ¿sí? Nunca habla de falsos profetas de afuera, porque los de afuera solamente yo los llamo profetas, no los llama Dios profetas, pero que los usa para mostrarnos cosas, que hay gente que se especializa, que estudia, que gasta tiempo en algunas cosas que nosotros no gastaríamos para sacar algunas conclusiones que sí necesitamos, debemos verlas. Por ejemplo, no se enrosquen demasiado y vean a los científicos. Algo nos están diciendo los científicos cuando nos hablan del calentamiento global, cosa que nosotros no le dedicamos tiempo a estudiar, sin embargo ellos lo han hecho, lo han estudiado, nos lo están diciendo, encaja perfectamente con lo que la Biblia dice, y tenemos que prestarle atención. ¿Nos está hablando Dios a través de ellos? Por supuesto que nos está hablando Dios. ¿Son profetas tomados por el Espíritu Santo que hablan según la palabra? No. Pero son personas a las cuales nosotros debemos prestarle atención. Y de esto se trata mucho de esto. Corremos riesgos, corremos. Jeremías, cuando estaba en el pozo preso en el patio del rey, cometió errores gigantescos por escuchar el murmullo y lo que decían alrededor de ellos, ¿sí? Él recibió una palabra, pero la gente miraba por encima de los muros y decía, va a venir
Babilonia nos va a aplastar, la peste, la espada, qué sé yo, dice Dios, bueno, ustedes quieren eso, yo se los voy a dar. No era lo que había previsto, pero así como ustedes dijeron, ¿sí? Porque Jeremías se dejó llevar por lo que se decía a través de la palabra. ¿Hay riesgo de escuchar estas cosas? Por supuesto. Por eso digo que siempre todo esto se filtra, se compara y se mira a través de la palabra. Si me siguen en Mateo 24, vamos al versículo 32, y ahí Jesús usa una figura que ya la usó antes, y es la figura de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y podríamos hacer el análisis al revés, pero Jesús lo hace de esta manera. La higuera como una señal, como una marca, ¿sí? Como un anuncio de la venida del verano. La higuera es una planta muy común en esas zonas, una planta especial y evidentemente una planta a la que prestaban atención y que se vestía de verde en verano y daba frutos. Y cuando no los dio, Jesús se enojó mucho con una de estas higueras porque se vistió de verano, pero no trajo el fruto que tenía que traer, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero aquí él está hablando de la interpretación de los tiempos y de las señales que vamos teniendo, tanto en la naturaleza como en el entorno que nosotros tenemos, ya sea simplemente el entorno natural, como el clima sociopolítico que está circundando nuestra vida, en el cual nos toca vivir. Y para eso tenemos que verlo desde lo chiquitito, de lo que pasa dentro de casa, dentro de mi barrio, dentro de mi ciudad, dentro de mi país y dentro de este mundo. Así que por eso les estaba tratando de hacer entender lo que les mandé en los videos. Los videos tienen esa idea de poder, perdón, bajé lo que no tenía que bajar, de poder centrarnos, de poder orientarnos acerca de algunas otras cosas. Jesús dice que nadie los engañe, pero cuando vengan las señales, dice, mirad que no os turbéis. Y la idea de la turbación quiere decir, tiene que ver con el knockout de un boxeador, ¿sí? Cuando quedan knockout, cuando quedan fuera de juego, ¿sí? Obnubilados o atontados por el golpe ante la realidad. Dice, van a pasar todas estas cosas, yo se las advierto para que no se turben, porque si no van a quedar inoperantes. Muy bien, y entonces vamos a el primer pasaje que voy a utilizar como anexo a este, que está en Eclesiastés capítulo 1. Aquí es el predicador, el Cogelet, el Salomón, hablando acerca de las cuestiones de la vida, del devenir de la vida. Y va a decir, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que afanas, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán
después. ¿Qué es lo que el predicador está expresando en este momento? Está expresando un hecho significativo acerca de la historia de la humanidad, y eso que el predicador no tenía en ese tiempo los registros históricos con los cuales nosotros contamos. Apenas si tenía la escritura, si tenía el relato hablado, la tradición oral, pero él ya podía vislumbrar, él era un entendido en esto de mirar, ¿sí? Y de ver. Había titulado de mirar y oír, perdón, había titulado esta ponencia como Mirar y Oír, y de esto se trata. Y él en ese mirar y prestar atención a la historia, pudo darse cuenta, aún no viendo la historia de todo el mundo, porque no tenía esa posibilidad de saber qué pasaba del otro lado del mundo, que estaba pasando algo que él ignoraba, que todo era cíclico. Y este es el punto. Dice, ¿hay algo nuevo? No, todo se repite. Se repite, se repiten los procesos naturales y se repite la vida del hombre, y pasa una generación y viene otra generación, y generación tras generación, todo vuelve a repetirse, al punto tal que dice él, ¿hay algo que se pueda decir, esto es nuevo? Muy bien. De eso se trata el video que les di para ver a los que pudieron verlo. El video tiene un nombre que da miedo, que se llama Un Nuevo Orden Mundial. Digo que da miedo porque de un nuevo orden mundial se viene hablando y de conspiraciones y cosas, y esto no tiene que ver con conspiraciones. Tiene que ver con un ciclo natural del devenir de la historia, ¿está? No se vayan en el nuevo orden mundial como conspiraciones de logias o de cosas por el estilo, porque no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Estamos acá hablando simplemente de cómo nacen y cómo mueren los distintos imperios. Y el segundo video que les di tenía que ver con la economía y cómo funciona la economía y cómo también la economía es cíclica, lo cual nosotros podemos verlo no de los imperios, lo podemos ver en nuestro país simplemente, ¿sí? Así que para los que no vieron esto, les voy a compartir por un momento un pedacito de ese video, donde se explica el nacimiento y el declive. Bueno, me quedó ahí justo un chino, Mao Zedong ahí, pero cómo los imperios van cambiando. Dura muy poquito esta partecita que les voy a compartir, ¿sí? Díganme si se escucha también. El mundial actual, comúnmente llamado Orden Mundial Estadounidense, se formó después de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la potencia mundial dominante. Se establecieron acuerdos y tratados sobre cómo funciona la gobernanza global y los sistemas monetarios. En 1944, el nuevo sistema monetario mundial se estableció en el Acuerdo de Bretton Woods y estableció el dólar como la principal moneda de reserva del mundo. Una moneda de reserva es una moneda comúnmente aceptada en todo el mundo, y tener una es un factor clave para que un país se convierta en el imperio más rico y poderoso. Con un nuevo poder dominante comienza un nuevo orden mundial. Estos cambios tienen lugar en un ciclo atemporal y universal que yo llamo el Gran Ciclo. Dalio estudió los 10 imperios más poderosos durante los últimos 500 años y las últimas 3 monedas de reserva, el auge y la decadencia del imperio holandés y su moneda llamada florín, el imperio británico y la libra, el imperio de Estados Unidos y el dólar, la decadencia y el auge del imperio chino y sus monedas, así como el auge y el declive de los imperios español, alemán, francés, indio, japonés, ruso y otomán. El ascenso y la caída de todos estos imperios sucedió de manera bastante similar. Veamos ahora la secuencia típica de eventos que suceden dentro de un país o un imperio que produce estos ascensos y descensos. En pocas palabras, el gran ciclo generalmente comienza después de un gran conflicto. A menudo una guerra que establece la nueva potencia líder y el nuevo orden mundial. Debido a que nadie quiere desafiar este poder, generalmente sigue un periodo de paz y prosperidad a medida que las personas se acostumbran a esta paz y prosperidad
y apuestan cada vez más a que continúe. Piden dinero prestado para hacer eso, lo que eventualmente conduce a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, se convierte en una moneda de reserva, lo que conduce a un mayor endeudamiento. Al mismo tiempo, esta mayor prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual, por lo que la brecha de riqueza suele crecer entre ricos y pobres. Eventualmente, la burbuja financiera estalla, lo que lleva a la impresión de dinero y aumenta el conflicto interno entre ricos y pobres, lo que lleva a alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede suceder pacíficamente o como una guerra civil. Mientras el imperio lucha con este conflicto interno, su poder disminuye en relación con los poderes rivales externos en aumento. Cuando un nuevo poder en ascenso se vuelve lo suficientemente fuerte como para competir con el poder dominante, se producen conflictos externos, generalmente guerras. De estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. Luego, los ganadores se unen para crear el nuevo orden mundial y el ciclo comienza de nuevo. Si miras hacia atrás en la historia, puedes ver fácilmente que este gran ciclo que acabo de describir se repite e incluso se remonta al Imperio Romano. Al igual que los imperios, los humanos también pasan por ciclos como nacimiento, madurez, debilidad y muerte inevitable. Los ciclos de vida humanos no son exactamente iguales. Incluso si sabemos que la vida humana promedio es, digamos, 80 años, algunas personas terminan viviendo mucho menos y otras viven más tiempo, mientras que la edad es un buen indicador para entender en qué ciclo se encuentra la persona y cuándo morirá. Pero una manera mucho mejor es observar los indicadores de salud. Al observar los indicadores de salud, la dieta y el ejercicio de la persona, se pueden dar predicciones bastante buenas. Lo mismo se puede hacer con los imperios. Dalio dice que al observar los indicadores vitales, pudo ver en qué etapa se encontraba un país, lo que le ayudó a anticipar lo que probablemente sucedería a continuación. Ahora dame unos minutos. Muy bien. Si no lo vieron, con esto espero interesarlos a que lo vean. Voy a compartirles entonces un resumen de eso en una figura que tengo por acá, porque ya no tengo, aquí estamos, ¿sí? Ese gran ciclo está expresado en esa curva que está ahí. Una curva de ascenso y una curva de descenso. Él dice que se produce un nuevo orden mundial a partir de eventos normalmente bélicos, después de una gran guerra. El ganador comienza un nuevo ciclo de ascenso, ¿sí? Que comienza con un ciclo de gran prosperidad. Esa prosperidad es seguida por una burbuja de deudas. Esto se vio en Estados Unidos ya varias veces, viene produciéndose en este momento, se vio en Europa también, pero se produce lo que se llama el tener una moneda de reserva, ¿sí? Después de Bretton Woods, el dólar fue una moneda de intercambio aceptada mundialmente y por eso todos intentaban ir al dólar. Se hizo tan fuerte que los estadounidenses, dueños de la maquinita de fabricar dinero, empezaron a sentirse tan fuertes como para prestar y tomar prestado. Y eso genera esta burbuja que va acompañando esa prosperidad, pero que en un momento puede estallar. Primero, porque crea una brecha muy grande entre ricos y pobres. Yo estoy hablando de el imperio que dominó o domina hasta este momento, pero ustedes lo pueden llevar a nuestro país. Y las mismas cosas van a estar encontrando en el devenir de nuestro país, con una brecha entre ricos y pobres que cada vez se agranda más. Esto puede producir un estallido finalmente, ¿sí? Pero esa necesidad y ese crecimiento de la deuda, Estados Unidos es el mayor deudor de todo el mundo. El 50% de la deuda externa del mundo la tiene Estados Unidos y a su vez tiene una misma deuda interna, ¿sí? O sea que su moneda, que dejó de estar respaldada en activos como el oro y la plata, hoy está simplemente respaldada por las deudas y por el hecho de que tienen la maquinita, ¿sí?
Pero eso sabemos nosotros que la maquinita produce inflación, ¿sí? Esto es la depreciación de la moneda, que finalmente lleva a la quiebra, y empieza el gran decaimiento de los imperios. El imperio comienza, como dice el señor, el que se cree fuerte, mire que no se caiga, ¿sí? Y esto mismo le pasa a los imperios, ¿sí? El señor dice que el que presta y el que toma prestado se convierte en preso del pacto que hizo, y eso le pasa a los mismos imperios, ¿sí? Comienza a quebrar, la impresión de monedas y de deudas cada vez más grande, se producen las revoluciones y finalmente se llega a lugares como reestructuración de deudas, que es no sé si alguna vez lo escuchó, esto de tener que reestructurar las deudas que no se pueden pagar, porque ¿qué pasa? La deuda es tan grande y es que no se puede pagar, entonces no puede pagar el deudor, pero no puede cobrar el acreedor, entonces tienen que llegar a encontrarse en una reestructuración de deuda, y esto genera que otro comience a crecer, si es que no se desata una guerra en el medio. Según este señor, que ha estudiado esto y que tiene digamos, un respaldo de éxito bastante grande, al cual podemos creerle o no en todo lo que dice o en la mayoría de lo que dice o no. Él habla de que, fíjense que ahí está marcado China y Estados Unidos, dice que Estados Unidos está en su declive y en un franco ascenso de China. Por otro lado, yo lo voy a compartir acá. Él habla de los ciclos económicos, y los ciclos económicos, si ven el otro video, la economía también sigue por ciclos. Y él habla de un aumento de la productividad, de un ciclo de corto plazo, que son las deudas que contraemos a corto plazo y sobre todo las empresas y las personas, y las deudas de largo plazo, que no son tan largas, ¿sí? Son apenas de unas pocas décadas. Las primeras son de 5, 6, 7, 8 años. Las otras son de 30, 40 años. Son las que toman los países. Y que la suma de todo esto da un ciclo como el que ven aquí, donde todo esto va siendo montado y hace que las economías del mundo sufran semejante cosa. Ahora, ¿por qué Pastor nos viene a hablar de economía y de política en este momento? Les decía recién que como líderes no podemos soslayar o ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos a tener que saber de política y vamos a tener que por lo menos sentarnos a escuchar a ver qué pasa. Usted va a votar, los suyos van a votar, tiene que tener, no le voy a decir por quién votar aquí, ni se le ocurra, ni me pregunte, ¿sí? Porque no es mi papel en este momento es hacer lo que usted piense, ¿sí? Y que tenga su propia decisión. Tiene que saber de economía, si recuerda, comenzamos en las primeras, en los primeros encuentros hablando de economía, de siembra, de cosecha, de cosas que en la iglesia se han hablado muchísimo, pero no siempre bien. Ahora estamos hablando de una economía que va más allá de la siembra y la cosecha, que tiene que ver con las cuestiones de los países, pero que tiene que ver también con las cuestiones privadas, ¿sí? Que tiene que ver con esos ciclos que nosotros tenemos de endeudamiento y de crecimiento. Les decía recién, ¿por qué hablar de esto? Hablar de esto porque esto viene haciéndose, viene produciéndose reiteradas
una vez tras vez, como dice la palabra, tal como lo marca este señor, desde los romanos, desde antes de los romanos hasta ahora. ¿Y qué deberíamos preocuparnos por esto? Por saber cuál va a ser el próximo. El próximo ya está cantado. El próximo imperio se llama China. Se está comiendo absolutamente todo. Ya compite mano a mano con Estados Unidos. Pero no solo esto, sino que ya ha comenzado. Lo que no ha puesto es todavía su moneda como moneda de reserva, pero está a punto de hacerlo. Pero ya comienza a tomar deuda. Está llegando a la cima, está llegando a un ciclo de prosperidad en los términos que el color político que tiene China le permite, ¿sí? Lo mismo pasó exactamente con Rusia, ¿sí? Y esto está cantado que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿cuál es la diferencia esta vez en los ciclos? Yo comencé diciendo que agradezco al Señor el tiempo que me permite vivir, en el tiempo en que estoy viviendo. Cuando yo analizo los ciclos, la gran diferencia hoy con los ciclos anteriores es que el tiempo ha cambiado radicalmente. Estamos en el final de los tiempos, estamos en Mateo 24 sin lugar a dudas, estamos en el crecimiento exacerbado del conocimiento, de la tecnología, ¿sí? El enfriamiento del amor, estamos en la globalización que no tuvieron antes, cuando Salomón decía que las cosas pasaban en todo el mundo, era un mundo que él no podía ver. Hoy nosotros lo tenemos en la punta de nuestros dedos, ¿sí? Yo antes de comenzar a compartir con ustedes abrí el periódico de hoy, ni siquiera el de ayer ni el de anteayer. El de hoy ya tengo noticias para mostrarles de lo que voy a decir a continuación. Puedo mostrar que esto está pasando aquí, ahora, en nuestro país, más allá, y la globalización está haciendo que todo esto cambie y se acelere en una forma que yo no sé si estos ciclos se van a cumplir tal como están aquí. Esto es lo que estoy queriendo decir. Están siendo deformados por la urgencia del tiempo. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Yo voy a decir cuándo viene el Señor, si quieren se los digo, pero por ahí no me creen. Entonces no se digo nada. Porque sería un chanta si yo dijera semejantes cosas. Por supuesto, estoy haciendo un chiste. Pero que el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Que las condiciones cada vez se dan más, se dan más. Leía Apocalipsis. Les decía, no muchos se animan a enmarcar Apocalipsis, a nuestro tiempo en el Apocalipsis. Y leyendo Apocalipsis 6, cuando comienza, recuerdan ustedes los que estuvieron sobre todo en octubre del año pasado, que estuvimos viendo cómo se estructura Apocalipsis. Apocalipsis se estructura a partir de 7 sellos, dentro de los 7 sellos hay 7 copas, 7 trompetas, ¿sí? Todas una dentro de la otra como si fuera una muñeca rusa, una cosa dentro de la otra. El comienzo con los primeros 4 sellos tienen que ver con 4 jinetes. 4 jinetes que unos cuantos intérpretes bíblicos, y yo me uno a ellos, creemos que ya han empezado a operar desde el momento en que el Señor vino. Y estos son, si quieren los leemos, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Muchos acuerdan que este primer caballo tiene que ver con la evangelización. Y que estos 4 caballos están compitiendo, están trabajando en el mundo cíclicamente en los tiempos. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este se lo llama el caballo de la guerra. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. A este se lo llama el del hambre. Y miré acá un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, mortandad y con las fieras de la tierra. Estos 4 jinetes, yo creo sinceramente que ya están operando, pero me llamó mucho la atención el tercero. Porque el tercero, que es el que hablan del hambre, uno es el del Evangelio, que salió para vencer, otro es el de la guerra, el cuarto es el de las pestes y la muerte, pero el tercero, que dicen que es del hambre, finalmente termina en el hambre. Pero aquí lo que está hablando es de una crisis económica gigantesca. Si ustedes se fijan cómo se presenta dice: tenía una balanza, y no lo encontré escrito en ningún lado, ¿sí? Pero me impactó verlo. Dice: tenía una balanza en la mano, y cuando abrió, que decía, dice: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo son 1 kilo de trigo sucio, que puede representar 600, 700 gramos de harina. Y 1 denario era el jornal de una persona, el jornal diario de una persona. Esto es, imagínense, si hoy un jornal está en 2.000, 2.500 pesos, estarían pagando 1 kilo de harina 4.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Cuánto está el kilo de harina? Estamos hablando de que los precios están multiplicados por 10, por 15 veces lo que normalmente está, o 20 veces. Lo que estamos hablando es no de que falte la comida, simplemente, sino de una crisis donde no van a poder comprar la comida, ¿está? Donde no se va a poder acceder a la comida. Ahora quiero mostrarles les decía, del diario de hoy. A ver si lo tengo aquí. Acá está. Este es el diario de hoy. Infobae del día de hoy. Una ejecutiva de la ONU advirtió que la guerra puede generar una crisis alimentaria global, pero indicó que es una oportunidad para la Argentina. Lo cual es un problema porque nosotros nunca, nosotros nunca aprovechamos ninguna de las oportunidades históricas que se nos han dado, ¿sí? Así que déjenme desconfiar de que podamos nosotros aprovechar otra vez, porque esta es la segunda vez que nos pasa. Después de la Segunda Guerra también teníamos esta crisis. Hoy tenemos una guerra que está consumiendo la economía del mundo, que está poniéndola en jaque, ¿sí? Que está poniendo en jaque un montón de transacciones y está poniendo en jaque el abastecimiento de alimentos del mundo. No solo que nos está poniendo al borde de una tercera guerra mundial, que sería ya catastrófico, ¿sí? Sino que empezamos a ver que estas cosas que fueron ocurriendo en otro tiempo empiezan a exacerbarse a niveles globales. Antes no fue así. ¿Cuánta gente murió por la peste bubónica? Murieron unos cuantos cientos de miles. ¿Llegó a América? Nunca llegó a América la peste bubónica. Partió también del mismo lugar que ahora, ¿sí?
partió esta peste, pero no llegó. Hoy tardó un mes llegar a la Argentina y a llegar a todo el mundo. Simplemente el virus viajó en avión y se transmitió a todos lados. La globalización está haciendo que las pestes, que las hambrunas, que los problemas ya no sean individuales, sino que sean globales. Que sean globales. ¿Qué dice este señor? Yo estoy corriendo porque se me está terminando el tiempo, perdón. No sé si estoy desarrollando completamente los temas que quería tocar, pero los estoy planteando al menos. ¿Cómo termina la ponencia y el estudio de este señor? Este señor termina diciendo dos cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esta crisis mundial que se nos avecina? Dice, usted tiene que hacer dos cosas. Gastar menos de lo que gana y estar en paz con todo el mundo. Llevarse bien con el que tiene al lado. Y a mí me da bronca que me prediquen los que no leen la Biblia. Y me da bronca que un señor como esto, que está muy lejos de ser un predicador, me venga a predicar Hebreos capítulo 11, creo que es. Y que me venga a decir cómo debo yo aplicar los principios bíblicos. ¿Qué mundo estamos viviendo? Este mundo. Un mundo acelerado, un mundo vertiginoso, un mundo que si no nos ponemos las pilas nos lleva puesto. Y un mundo que está al borde de su terminación. Quería hablarles sobre la tierra gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, que es donde yo debiera cuidar esto. Empieza a quejarse por su productividad, empieza a quejarse por el calentamiento global, empieza a quejarse porque los mares ya no nos están dando el fruto que nos daban antes. Señores, hay expedientes para poder comer más peces, digamos, peces, los habremos sacado todos porque es terminado, o los habremos el camino de coral, la barrera de coral, la alimentación, el 30% de la población mundial, más las guerras, más todo esto. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los hijos de Dios? Porque la creación espera que se manifiesten y esperan que actuemos, espera que digamos, aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos preguntarnos? Nosotros queremos ser líderes, pretendemos ser líderes. ¿Qué le vamos a decir a nuestra gente que haga? Tenemos empresarios, ¿qué le decimos a nuestros empresarios? ¿Cómo deben actuar? A los que fabrican, a los que producen, a los que pagan impuestos, a los que pagan sueldos. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros políticos? Cuando este señor explica el devenir de los imperios, dice que hay que controlar los índices de salud. Y el primer índice de salud que hay que mirar es la educación. El segundo es la producción y tecnología. Y dice en un momento que ningún imperio se levanta si no está sentado sobre bases morales firmes, sean cual sea. No he hablado del Islam, por ejemplo. Tengo una apreciación muy especial sobre el Islam que tal vez en otro momento pueda compartir. Pero todos esos imperios, incluso los islámicos anteriores, ¿sí?, están basados en principios morales muy firmes, con los cuales podemos acordar o no, pero en principios morales muy firmes. Principios, dices, legales que se cumplan. También podemos acordar con ellos o no. Es muy probable que el imperio que se está levantando tenga principios morales y legales que nosotros no
no compartamos. Pero en esa firmeza ellos se han parado, como se pararon los japoneses, como se pararon los imperios anteriores, ¿sí? Como se paró Estados Unidos en su momento, lo fue abandonando, lo fue perdiendo, pero dice, deben pararse en eso. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros políticos? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos levantando? Yo sinceramente veo una iglesia apática a esto. Y el Señor decía, yo les mando para que disipulen las naciones, las etnias. Aquí dice, se van a levantar etnia contra etnia, reino contra reino, podemos charlar eso en otro momento. ¿Qué significa que se estén levantando reino contra reino? ¿Qué reino se levanta contra qué reino? ¿Qué etnia se levanta contra qué etnia? No tengo problema, podemos discutirlo. Pero la orden del Señor fue que discipulemos las naciones, no las personas, las naciones, que discipulemos las etnias. Y no lo hemos hecho, ¿sí? Ni siquiera lo hemos intentado. A los que lo hemos predicado e insistido en esto, bueno, aquí estamos. Sabe Dios que hace más de 20 años que venimos predicando e insistiendo en que esto es el camino que se debe hacer. Bueno, hasta acá tengo miedo que se me corte esto, así que hasta aquí rápidamente, muy velozmente les presenté lo que tenía en mi corazón hoy y bueno, escucho preguntas. Oscar. ¿Quién habla? Manolo. Manolo, sí. Digo dos cosas que aconsejaba. Se debe tomar como un consejo el de gastar menos de lo que gano, y el otro punto me quedé tildado, no sé lo que dijo. Estar en paz con todos. Estar en paz. Eso es un consejo que da al liderazgo. Sí, este es un consejo que da este señor que escribe este libro. La Biblia es el mismo consejo. Ahí está. No, era para saber lo que había dicho este hombre. Sí, la Biblia también dice algo muy parecido, seguir la santidad y la paz con todos, es muy parecido. Sí, Oscar, de hecho remarcaste que te daba bronca que alguien que no sea cristiano dé un consejo que tendríamos que estar dando los cristianos. Exactamente. Aplicar principios. Yo creo que lo que coincido plenamente en estos conceptos, Oscar, y sabiendo cómo hemos pensado en estos últimos 20 años y cómo hemos trabajado, yo creo que la Iglesia no fue rectora, no ha sido rectora en ningún tiempo, de los últimos años por lo menos, y lamentablemente creo que nos hemos quedado afuera de la historia por estos tiempos. Ojalá que aparezca una generación o que podamos por lo menos incentivar o madurar a una generación que se dé cuenta que estas cosas las tiene que manejar o las tenemos que manejar en otros niveles. El gran problema que tenemos es la lectura. Yo decía ayer que no conocemos las escrituras, y al no conocer las escrituras, todo lo que podamos leer, y no estoy generalizando, por favor, pero los que caminamos un poco la tierra en las congregaciones evangélicas, nos damos cuenta que se nos cayó la cultura porque se nos predicó que con saber unos versículos por allí
ya teníamos resuelto el problema de que nos íbamos a ir al cielo. El problema es que no sabemos cuándo nos vamos a ir al cielo, ¿no? Y que esto se nos ha convertido en un mal terrible y nos quedamos afuera de la historia. A ver, yo si creo el propósito que de nuestra vida fuese ser salvos, que el Señor ya nos lleve. Porque no, ya estamos, claro, ya estamos. Ya está, ya lo tuvimos. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo en un punto disiento con el pastor Raúl, en este sentido, la iglesia de Cristo no va a quedar nunca fuera de la historia. El Señor se la va a ingeniar, y creo que el hecho de que estemos asistiendo a la ponencia de Oscar hoy, creo que esta ponencia, por lo menos para mí, desde que vengo asistiendo todos los lunes, es revelador. Y me impulsa y me mete fichas, digamos, ¿no? Para repensar mi acción aún respecto de mis vecinos. Y creo que, así como Oscar, lo debe estar haciendo el Señor, replicando esta revelación en este tiempo, con otros líderes en otros países, para darle una vuelta de tuerca a su iglesia. Por eso, tal vez lo que estoy manifestando sea nada más que una esperanza, ¿no? Pero creo que en este sentido, acuerdo absolutamente con ustedes que la iglesia no ha tomado su posta respecto del cuidado y la administración de nuestra tierra, de nuestro planeta, de nuestros recursos, incluso de nuestros recursos intelectuales, y en mucho veo cómo se ha desprestigiado a intelectuales en medio de la Iglesia de Cristo, y esto me apena. No obstante esto, entiendo que el Señor no va a dejar que su iglesia quede fuera de la historia, porque estaríamos todavía más perdidos que lo que creemos. De todas maneras, conozco lo que David expresa, porque también yo lo expreso de esa manera. Yo suelo decir que no hubo otro siglo en la historia de la humanidad más documentado que el siglo XX. Seguramente me pueden decir el 21, sí, estamos transcurriendo el 21, aparte en el 21, ¿sí? Pero del siglo XX tenemos todo, porque hay foto, hay video, hay grabaciones, hay registro de absolutamente todo. O sea que cuando, en cambio del siglo XIX, tenemos que leer la historia contada por Mitre, contada por qué sé yo quién, y cada uno nos lo contó como nos quiso contar, ¿sí? Y nos han vendido héroes que no son tales, y como no hay otros registros, y es muy difícil de discutir, pero del siglo XX, vos decís, yo no dije tal cosa y estás grabado, filmado, qué sé yo, no hay forma de salirse de ese registro. Sin embargo, bueno, yo suelo decir, cuando se escriba, si alguien se dedica a escribir la historia del siglo XX, va a escribir muchísimos volúmenes. Lo que yo no creo volumen se debe a la de la iglesia en el siglo. Y creo que a eso apunta un poco lo que David Yo decía. digo esto, Oscar. En primer lugar, respeto la opinión de Ethel, pero 100%, no hay problema. También el error está en hablamos de la iglesia cuando deberíamos hablar de lo que hemos creído creciente en el Señor, y hemos conformado congregaciones a nivel global en el mundo. Es sin duda que la iglesia de Cristo va a entrar por la puerta estrecha, que en definitiva es el Señor. Yo soy la puerta y nada más. Pero yo me refiero que
Hoy nosotros no tenemos en distintas esferas, en la mayoría de las esferas mundialmente hablando, por eso que decía Oscar, se nos pasó no solamente el siglo XX, Oscar, yo creo que se nos pasaron muchos siglos más en que nosotros fuimos mandados por Roma por el espíritu. Sí, cuando la iglesia intentó en nombre del cristianismo irrumpir justamente el Vaticano, y lo hizo cometiendo errores gigantescos, políticos, queriendo decir a los pueblos qué tenían que decir, a los científicos qué leyes tenían que aprobar o no, si la Tierra giraba alrededor del Sol, el Sol alrededor de la... discutiendo cuántas en la cabeza de un alfiler. Pero sí. Si son con... Sí. ¿Qué cacho de alfileres tiene el reino? El tema es que tampoco cambió mucho el asunto. No cambió mucho. Nos hemos seguido peleando por si la caída o no la caída, si tal cosa o si tal otra, si apóstoles sí, apóstoles. Y la realidad no será el mundo. Por otro lado, sí. Escuchándolo. Un segundo. Dale. Por otro lado, definíamos recién iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, cuando le es operativamente útil a Cristo. Hay los versos por ahí que no, operativamente no. Yo veo un propósito de cuerpo funcional a Cristo. Sí. Manuel, te escucho. Sí. No, tiene que ver con que somos responsables con aquello que hemos enseñado. Estamos hablando de líderes que tendríamos que haber afectado a las naciones, como usted dijo, eso. El problema es que solamente se volcó en la salvación del alma, y creo que ese mensaje fuerte en el 20 y en el 21 también ha cambiado bastante, pero en el 20 era solamente la salvación e irnos con el Señor siempre. Entonces fue una iglesia más escapista que protagonista. Entonces, el tema es que ahora, al darse cuenta de todo lo que pasa alrededor, que la iglesia no es protagonista, porque la iglesia que solamente éramos una iglesia escapista porque Cristo venía y que nos teníamos que ir con Él. Entonces, lejos de ganar el mundo, lo que hacíamos era sacar gente del mundo, rescatarla. Y bueno, también fuimos enseñados y enseñamos eso. Y somos un poco responsables de cambiar la historia ahora a través de, por lo menos, enseñarle a vivir a la gente. ¿Ah? Yo recuerdo predicadores considerados como los máximos predicadores del siglo XX que decían: el Señor viene mañana, y los jóvenes o axiosas como que la letra mata y el espíritu vivifica, y el Satanás estaba en las universidades, y no preparamos a nuestra gente para el mundo que venía. Y hoy leía que ¿quién era? Tenía una expresión en el diario acá que me llamó mucho la atención. Dice, gente con... a ver si lo encuentro acá. Un segundo. Decía que cada vez es más fácil engañar a la sociedad y a la gente por la falta de capacitación que tiene. ¿Sí? Claro, si nadie lee. Acá está, dice, las personas que tienen un lenguaje cada vez más pobre son más fáciles de manejar. Y eso fue lo que nosotros fabricamos. Eso es la historia de la iglesia. Es la historia de nuestra nación horrible hoy. Pero primero lo fuimos en la iglesia, donde la pobreza es altada, pero la pobreza no, pero la pobreza en la pobreza mental, la pobreza de cultura, ¿sí? Eso fue terrible. Oscar, sí, creo que está bastante interesante el tema del libro de Hechos. Leyendo y representa hoy, el Hechos generalmente se divide en cuatro partes. A la parte de Jerusalén, lo que pasa ahí con la iglesia de Jerusalén, Judea y Salón un poquito, y luego viene el tema de expansión, mitad de hecho delante de mano de Pablo, el evangelio a las naciones. Y la cuarta parte del libro es Pablo y el Imperio Romano, Pablo frente al sistema. Y bueno, lo relacionado a esto en el tema de... Hay un autor que habla de los movimientos, dice que todo movimiento tiene tres patas: el administrador, que es la cara visible, el que lleva adelante el movimiento; el que aporta los recursos, el que sostiene el movimiento; y la ideología, es decir,
Es decir, todo movimiento se debe fundamentar en estas tres patas. Y ahí en hecho se ve claro, porque está la iglesia de Jerusalén de la mano de Pedro, o de los apóstoles, en el cual la idea no estaba clara o no se había firmado en cuanto a llevar el Evangelio a las naciones, y alguien sí agarró bien la idea, fundamentó la idea, y se hizo cargo de esto, y obviamente los recursos fluyeron, porque termina ayudando, llevando recursos a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando. Es decir, el centro de operaciones se fue a Antioquía, de la mano de Pablo y los otros apóstoles, y Bernabé, y demás. Entonces, el tema es, una de las cosas que pensaba, era la importancia, por ejemplo, la palabra testigo, que viene en el griego, se traduce como mártir. Y es la importancia de la determinación de entender que necesariamente la iglesia confronta con el sistema de turno. Fíjate, y bueno, fíjate vos. Esto de la confrontación es una de las señales que uno puede tener en cuanto a esto, es decir, bueno, ¿en qué medida la iglesia se ha acomodado con los sistemas de turno? Bueno, vos fíjate vos, interesantísimo lo que acabas de plantear ahí. Es interesante de analizar qué pasó con los líderes. O sea, ¿qué es lo que falló ahí? Y lo que falló es el liderazgo, claramente, ¿sí? Y vos tenés no solo enfrentamiento con el sistema, sino enfrentamiento entre dos liderazgos. El de Pablo y el de Pedro, al punto tal que se juntan, discuten, uno le dice sos un hipócrita, ¿sí? Y se lo va y se lo grita en la cara. ¿Por qué ocurre todo esto? Ocurre porque hubo gente como Pedro en su primer momento que no entendió lo que tenía que hacer. Y no lo entendió porque su mente no estuvo lo suficientemente abierta para entender lo que tenía que entender. Y se quedó atrapada en una religiosidad tremenda. Al punto tal, este primer capítulo de Hechos 1 y 2, cuando se habla de que llevaban todo a los pies de los apóstoles, llevó a la iglesia a la quiebra. Y cada uno decía no tener nada propio y tenían todo en común. Llevó a la iglesia a la quiebra, que tuvieron que hacer una colecta gigantesca para solucionar el problema que habían causado estos tipos, que le habían hecho que la gente se desprenda de sus bienes. ¿Está? Cuando nunca el Señor le pidió semejante cosa. ¿Está? Por otro lado, aparece Pablo, ¿sí?, cosiendo carpas y diciendo a mí no me sostiene nadie, está muy bien, está todo fantástico, pero hablaste de los recursos, él se autofinanciaba y lo que venía de más lo bendecía y lo tomaba, ¿no? Dos liderazgos distintos. En el medio, ¿qué hace Dios? Primero lo llama a Pedro, ¿sí? Y le dice, Pedro, come, mata y come, y Pedro va a decir, no, yo a los gentiles no, porque me son inmundos, la religión que me diste no me lo permite, ¿sí? Se queda en Jerusalén, funde la iglesia de Jerusalén, y no entienden que lo que ellos tenían que hacer era salir al mundo, que es lo que me estás planteando. Entonces, ¿qué hace Dios? Les plantea una persecución, que es la diáspora. La diáspora es como si fuese una patada de Dios a la iglesia, distribuyéndola por todos lados. No quieren salir, yo los empujo. ¿Está? Luego aparece Pablo, pero Pablo aparece 14 años después. Es mucho tiempo. Es mucho, mucho tiempo. Que Pedro después se volvió, que Pedro después se acomodó, que Pedro después entendió, que Pedro terminó escribiendo las cartas que escribió, yo los recontra celebro, pero que entendió mal de entrada porque no supo ver la situación, fue lo que ocurrió. Y eso tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. Un liderazgo que no entiende puede llevar a la iglesia a la ruina. Eso es lo que quería concluir.